¿Y si te dijera que el dolor que estás enfrentando ahora no es un castigo? ¿Y si te dijera que esa situación que te rompió por dentro es en realidad una preparación para elevarte más alto? Dime, ¿cuántas veces has sentido que ya no puedes más? Que Dios te está probando demasiado, que tus fuerzas se están agotando. ¿Y si estuvieras interpretando todo al revés? ¿Y si te dijera que las pruebas que enfrentas no son para verte caer, sino para verte más firme, más fuerte, más cerca de tu propósito? ¿Seguirías huyendo de ellas o empezarías a mirarlas con otros ojos? Este video no es casualidad. Nada de lo que estás viviendo ahora es casualidad. En los próximos minutos vamos a sumergirnos en una revelación que puede cambiar radicalmente tu manera de ver el sufrimiento, el dolor y esas batallas silenciosas que nadie más entiende, pero que tú llevas por dentro. Hay algo que muy pocos creyentes saben. Un secreto espiritual, un poder oculto detrás de las pruebas más difíciles de la vida. Un poder que cuando lo comprendes puede transformar radicalmente tu caminar con Dios. Y ese poder lo vas a descubrir hoy, porque sí, Dios permite las pruebas, pero no para quebrarte, sino para levantarte, no para humillarte, sino para afirmarte, no para mostrar tu debilidad, sino para revelar su fuerza en ti. ¿Y si cada lágrima que has derramado fuera un ladrillo que Dios está usando para construir una fortaleza dentro de ti? ¿Y si cada pérdida, cada decepción, cada momento en que caíste de rodillas fuera parte de un plan mucho más profundo y glorioso de lo que jamás imaginaste? A veces lo que más nos duele es lo que más nos hace crecer, pero esa verdad no se revela con facilidad, solo se le muestra a aquellos que permanecen. Por eso, si te quedas conmigo hasta el final de este video, vas a recibir una enseñanza que puede hacerte mirar tu vida desde otra perspectiva. Una enseñanza que, en su penúltima parte, puede llevar la clave espiritual que desbloquee una bendición que el enemigo ha estado intentando retener en tu vida. Este no es solo un video, es una conversación divina. Es el Espíritu Santo queriéndote mostrar que lo que estás viviendo no es tu final, sino el proceso que antecede a tu transformación. Pero antes de comenzar el estudio bíblico de hoy, quiero invitarte a hacer algo muy importante. Comenta ahora mismo la frase paz en Cristo. Esa frase es un compromiso espiritual, un acto de fe, una forma de decir, Señor, aunque no entienda lo que estoy viviendo, confío en que tú estás trabajando en mí. Comenta paz en Cristo y hazme saber que estás listo para este viaje de fe y revelación. Y no olvides dar me gusta a este video. No lo haces por mí, lo haces por los miles de creyentes que necesitan urgentemente una palabra como esta y a quienes YouTube podría mostrarle este contenido gracias a ti. Estás siendo un canal para que la voz de Dios llegue más lejos. Felicidades por eso. Es un honor que estés aquí. Muchos creyentes no tienen una iglesia cerca, no tienen quien les hable. Por eso, este canal se ha convertido en su refugio espiritual. Y tú puedes ser parte de eso. Suscribirte es una forma de decir, yo también quiero mantener encendida mi llama de fe. Es por eso que al iniciar cada estudio, te pido que comentes paz en Cristo. Es más que una frase, es una declaración de guerra contra el desánimo, contra la duda, contra el enemigo que quiere hacerte creer que no vas a salir de esta. Y recuerda, en la penúltima enseñanza de este video, puede estar el giro espiritual que tanto has estado esperando. Esa clave que da sentido a lo que estás viviendo y abre la puerta a lo que viene. En el capítulo 22 del libro de Génesis encontramos una de las escenas más desconcertantes y profundas de toda la Biblia. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Esta prueba no solo desafía la lógica humana, sino también el corazón del hombre que caminó por fe durante toda su vida. ¿Cómo puede un Dios de amor pedir algo tan doloroso? ¿Por qué pondría en juego la promesa que Él mismo había hecho? Lo que muchos
muchos no comprenden es que esta prueba no tenía como objetivo quebrar a Abraham, sino afirmarlo. Dios no quería ver a Abraham caer, quería ver hasta dónde había llegado su fe. Abraham sube al monte con su hijo, llevando la leña del sacrificio, mientras en su corazón cargaba el peso del mandato divino. Todo en él gritaba dolor, incertidumbre, pero también obediencia. Y en ese cruce de sentimientos se manifiesta una de las verdades más poderosas. La prueba revela el fundamento de nuestra fe. Cuando Abraham levanta el cuchillo, justo antes del sacrificio, Dios interviene, porque nunca se trató de matar a Isaac, sino de demostrar que Abraham había llegado al punto donde confiaba plenamente en el Señor, incluso cuando no entendía el porqué. ¿Cuántas veces Dios permite que llegues al límite, no para destruirte, sino para mostrarte lo que hay dentro de ti? Muchas veces no sabemos cuánta fe tenemos hasta que la vida nos lleva a una montaña. No descubrimos la profundidad de nuestra obediencia hasta que no estamos al borde de una decisión dolorosa. Y es ahí donde Dios nos prueba, no para observarnos desde la distancia, sino para revelarnos a nosotros mismos. ¿Será que lo que estás viviendo hoy es tu propio monte Moria? Tal vez estás en ese punto donde nada tiene sentido, donde todo parece contradictorio. Tal vez Dios te prometió algo y ahora parece que Él mismo te lo está quitando. Pero escucha bien, si Dios permitió que subas esa montaña, también te está preparando un carnero enredado entre los matorrales. Hay provisión en lo alto, hay intervención en el momento exacto. Dios no llega tarde. Él no quiere tu dolor, quiere tu confianza. Y muchas veces la única forma de extraer una fe firme y profunda es a través de una prueba que remueva tus estructuras superficiales. En la historia de Abraham, descubrimos que las pruebas no cancelan la promesa, las confirman. Después de aquel momento, Dios reafirmó la bendición sobre su vida y la de su descendencia, porque la obediencia en medio de la prueba tiene un eco eterno. Nada que tú le entregues a Dios en el dolor será ignorado. Ningún paso que tomes en medio de la incertidumbre será olvidado. Cada acto de fe que des en el silencio, sin aplausos, sin testigos, es registrado en el cielo. Cuando sientas que Dios te está pidiendo algo que no comprendes, recuerda a Abraham. Recuerda que la verdadera fe no consiste en tener todas las respuestas, sino en caminar aun cuando el camino parece oscuro. La firmeza no nace en los días de calma, sino en los días de tormenta. Y si hoy estás enfrentando una prueba, es porque Dios ha visto algo en ti, algo que ni tú sabías que tenías. Él no permite pruebas para destruirte, las permite para manifestar su poder en tu debilidad. Quizás este sea tu momento de levantar el cuchillo, no para perder, sino para ganar algo mucho más profundo, una relación inquebrantable con el Señor. Dios te lleva al límite para mostrarse como tu refugio. Te quita el suelo para que descubras que Él es tu fundamento. Te permite perder seguridades para que entiendas que en Él está todo lo que realmente necesitas. Es por eso que debes permanecer, porque al final de toda prueba hay una bendición reservada. Lo que te parece el final es solo una curva en el camino divino. Y cuando todo haya pasado, mirarás atrás y entenderás: Dios no me quiso romper, Dios me estaba formando. Ahora, si esta palabra está tocando tu corazón, quiero invitarte a que te unas a esta comunidad de fe. Suscribirte a este canal no es solo una acción digital, es un acto espiritual. Es como plantar una bandera que dice: aquí estoy, Señor. No huyo de las pruebas. Quiero aprender a permanecer. Cada vez que activas esta suscripción, le estás diciendo a tu alma que no está sola, que hay un pueblo que camina contigo, creyendo, luchando, creciendo, y estás ayudando a que otros que hoy están subiendo su propio monte encuentren esta palabra en el momento justo. Así como Abraham no estuvo solo en aquella montaña, tú tampoco lo estarás. Este canal es un altar donde muchos vienen a renovar su fuerza, y tú
puedes formar parte activa de eso. Ahora que hemos empezado, el camino se irá revelando paso a paso. Lo que hoy viste con los ojos del miedo, en los próximos bloques lo mirarás con los ojos de la fe. En el libro de Job encontramos una de las narrativas más poderosas sobre la prueba, el sufrimiento y la fidelidad. Job no solo perdió sus bienes, también perdió a sus hijos, su salud y el apoyo de su esposa. Incluso sus amigos lo acusaron de haber pecado, como si el dolor fuera siempre un castigo. Sin embargo, lo que esta historia nos revela es que, en muchas ocasiones, las pruebas no son producto del juicio divino, sino de una batalla espiritual que tiene lugar en una dimensión que no vemos. Dios permite que Job sea probado, no porque desconfíe de él, sino porque confía en su integridad. El enemigo pensó que podía quebrarlo, pero Dios sabía que había en Job una raíz de fe más fuerte que cualquier viento de adversidad. Esta es una verdad que muchos no alcanzan a comprender. Cuando estás siendo probado, no significa que Dios se ha alejado de ti. Significa que Dios está mostrando al cielo y a la tierra que tú eres digno de confianza, que hay algo firme en ti que resiste la tormenta. El silencio de Dios en medio de la prueba de Job no es abandono, es confianza. Es como el maestro que guarda silencio durante el examen. No porque haya desaparecido, sino porque ya enseñó y ahora te observa con amor, esperando que pongas en práctica lo que aprendiste. Job fue sometido a una prueba tan profunda que muchos de nosotros no soportaríamos. Y sin embargo, en medio de su dolor, dijo una de las frases más poderosas de toda la Escritura: aunque Él me matare, en Él esperaré. Eso no es resignación. Eso es fe pura, eso es firmeza espiritual nacida de una relación genuina con Dios. Hoy, muchos creyentes se derrumban ante las primeras señales de prueba, no porque no amen a Dios, sino porque no entienden su propósito. Pero cuando entiendes lo que Job entendió, comienzas a ver las pruebas como portales de crecimiento. Comienzas a ver el dolor no como un enemigo, sino como una herramienta que Dios está usando para pulirte como oro en el fuego. Y cuando pasas por ese fuego, sales transformado. Job no solo fue restaurado, fue duplicado. Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Pero lo más importante fue lo que se desarrolló en su interior. La revelación de Dios que recibió al final de su proceso fue tan profunda que él mismo dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Antes conocía a Dios por información, pero después de la prueba, lo conocía por experiencia. Eso es lo que Dios quiere para ti. Hay un conocimiento de Dios que solo se obtiene en el crisol del dolor. Hay una profundidad de fe que solo nace cuando todo a tu alrededor se derrumba, y aún así, eliges levantar los ojos al cielo. La firmeza espiritual no se mide por lo que proclamas en el templo, sino por lo que decides en el valle. Y si hoy estás en medio de una prueba, no estás solo. Estás en el mismo lugar donde estuvo Job, donde estuvo Abraham, donde estuvieron tantos hombres y mujeres que hoy admiramos en la fe. Lo que Dios permitió en tu vida no es una maldición, es una oportunidad, una invitación a conocerle de una manera que jamás podrías conocerle en la comodidad. Porque el que nunca ha pasado por el desierto no entiende el valor del agua. El que nunca ha enfrentado la pérdida no sabe lo que es el consuelo divino. Y el que nunca ha sido probado no puede experimentar la dulzura de ser restaurado. Job fue probado porque su vida tenía peso en el reino espiritual. El enemigo no pierde el tiempo atacando a quienes están vacíos. Si estás siendo probado, es porque tu vida amenaza las tinieblas. Es porque hay algo en ti que Dios está formando, que tiene el potencial de romper cadenas y abrir puertas no solo para ti, sino para muchos otros. Tu prueba tiene propósito. Tu dolor tiene destino, tu fidelidad tiene recompensa, y cuando todo termine, no serás el mismo. Serás más sabio, más fuerte, más firme. Tu fe no será solo palabras, será experiencia vivida. Y tu testimonio será luz para otros que atraviesen sus propias noches oscuras. Porque como Job podrás decir:
ahora mis ojos te ven, y eso lo cambia todo. En el Evangelio de Mateo capítulo 4, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y esto ocurre justo después de haber sido bautizado y haber escuchado la voz del Padre que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Lo que para muchos sería el inicio de una etapa gloriosa de manifestación, para Jesús fue la entrada directa al terreno de la prueba. Y eso es una lección profunda. Las afirmaciones divinas muchas veces son seguidas por pruebas intensas. No porque Dios dude de ti, sino porque está consolidando lo que ha declarado sobre ti. El desierto de Jesús no fue un accidente, fue una asignación. Fue el campo donde su identidad fue confrontada, su dependencia fue afinada y su autoridad fue validada. Durante 40 días, Jesús no comió. Estuvo solo y expuesto a la voz del enemigo. Satanás vino a poner en duda precisamente lo que Dios acababa de afirmar. Si eres hijo de Dios, ¿lo ves? La prueba no era solo física, era espiritual, emocional, existencial. El enemigo quería debilitar la convicción de Jesús, sembrar dudas, torcer las escrituras, ofrecer caminos fáciles, pero en cada intento Jesús respondió con la palabra, no con emociones, no con razonamientos humanos, sino con la verdad eterna. Esto nos enseña algo poderoso. Las pruebas son el lugar donde la palabra se convierte en nuestra arma. No es suficiente haber escuchado la voz del Padre en el bautismo. Es necesario tener esa voz grabada en el alma para cuando el desierto nos ponga a prueba. Porque el desierto es silencioso, es seco, es confuso, pero también es sagrado. Es el lugar donde se revelan los verdaderos fundamentos de tu fe, donde se separa lo superficial de lo eterno, donde no hay multitudes, solo tú, Dios, y tus pensamientos. Jesús salió del desierto en el poder del Espíritu. No salió debilitado, salió fortalecido, porque cada vez que vencemos en medio de la prueba, algo dentro de nosotros se establece. Nuestra autoridad espiritual crece, nuestra sensibilidad a la voz de Dios se afina, nuestra carne se somete y nuestra fe madura. Dios no permitió que Jesús pasara por el desierto porque lo había olvidado, sino porque estaba preparándolo para lo que venía. Y lo mismo ocurre contigo. Muchas veces antes de un nuevo nivel, Dios permite una nueva prueba, porque el desierto revela quién realmente eres cuando nadie te está mirando. En el templo todos levantan las manos, pero en el desierto solo los que tienen raíces profundas permanecen. Jesús no necesitaba la aprobación del enemigo, ni la solución fácil, ni el pan inmediato. Él sabía quién era y para qué había venido, y eso fue suficiente para resistir. ¿Cuántas veces tú también has sido tentado en medio de una prueba a elegir el atajo, a tomar la salida fácil, a dudar de lo que Dios te dijo? El enemigo siempre buscará momentos de debilidad para sembrar confusión. Pero si tienes la palabra viva en ti, resistirás. Porque no se trata de fuerza humana, sino de fe sostenida por la verdad. Jesús no venció con gritos, venció con convicción, con certeza interior. Y esa es la misma arma que tú tienes. El desierto, aunque duro, es necesario. Sin él no hay consolidación. Sin él no hay profundidad. Muchos quieren la gloria, pero rehúyen la soledad del proceso. Sin embargo, todo verdadero llamado pasa por un valle seco antes de llegar a la tierra prometida. Y lo que aprendes en ese valle es lo que te mantendrá firme cuando llegues a la cima. Porque las pruebas no solo te preparan, también te purifican, te despojan de lo que no necesitas, te centran en lo esencial, te reconectan con lo eterno. Hoy, tal vez estás viviendo tu propio desierto, te sientes solo, confundido, con hambre espiritual, con sed de dirección. Pero si estás allí, no es porque Dios te haya soltado, es porque te está formando, está afinando tu oído,
fortaleciendo tu corazón, sembrando en ti una autoridad que no se obtiene en la comodidad. Estás siendo preparado para algo más grande, y cuando salgas de allí, saldrás en el poder del Espíritu. Si esta palabra está tocando lo profundo de tu alma, es momento de que afirmes tu fe de manera práctica. Este canal ha sido un oasis espiritual para miles de personas que están atravesando sus propios desiertos, y tú puedes ser parte activa de esta misión. Al suscribirte, estás construyendo un lugar de refugio para otros. Estás extendiendo una mano a quienes ya no tienen fuerzas. Estás diciendo, yo también he sido probado, pero sigo firme. Esa firmeza que se cultiva en secreto es la que Dios más honra. Así como Jesús salió del desierto con autoridad para comenzar su ministerio, tú también saldrás de tu prueba con una nueva dimensión espiritual. Pero no olvides que incluso Jesús, siendo el Hijo amado, tuvo que pasar por el fuego de la prueba. No porque no fuera suficiente, sino porque era necesario demostrar lo que ya estaba dentro de él. Tú también eres hijo. Tú también eres hija. Y si estás en el desierto, es porque estás en camino a algo glorioso. En el capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, se nos entrega una imagen poderosa que tiene todo que ver con las pruebas: la armadura de Dios. Pablo, preso, rodeado de guardias romanos, usa esa imagen para enseñarnos cómo permanecer firmes cuando llega el día malo. No dice si llega, dice cuándo, porque el día malo es una realidad inevitable en la vida del creyente, pero también es una oportunidad. O te doblega, o te afirma, o te arrastra, o te cimenta, y lo que hará la diferencia no es la ausencia de pruebas, sino la presencia de una armadura espiritual. Pablo dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Lo ves? La prueba no es el final. Es el campo de batalla donde se prueba lo que has cultivado en lo secreto. La verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra, no son ideas abstractas, son armas que, cuando las haces parte de ti, se activan cuando más las necesitas. El problema es que muchos esperan al día malo para buscar la armadura, pero la armadura se forja antes de la batalla. ¿Por qué Dios permite pruebas? Porque sin ellas nunca descubriríamos si estamos vestidos o desnudos espiritualmente. Nunca sabríamos si realmente creemos lo que proclamamos. Y sobre todo, porque en la prueba es donde la fe deja de ser teoría para convertirse en escudo, donde la salvación deja de ser un concepto y se vuelve esperanza viva, donde la palabra ya no es solo letras, sino espada afilada que corta las mentiras del enemigo. Permanecer firmes no es resistir con los dientes apretados, es estar anclados en una verdad que no se mueve con el viento. La firmeza espiritual no se improvisa, se cultiva, y si estás pasando por una prueba hoy, es porque Dios está revelándote en qué parte de tu armadura necesitas fortalecerte. Quizás estás luchando con pensamientos de derrota porque no has afirmado el yelmo de la salvación. Tal vez las dudas te atacan porque tu escudo de la fe está debilitado. O tal vez la palabra no ha sido tu espada diaria y ahora sientes que no tienes con qué luchar. Pero todo esto no es para condenarte, es para despertarte. La prueba no viene a destruir, viene a revelar, a mostrarte lo que necesitas ajustar, a llevarte a una búsqueda más profunda, porque cuando estás completamente vestido con la armadura de Dios, puedes enfrentar el fuego, la tormenta, la traición, el abandono y seguir de pie. No porque seas invulnerable, sino porque estás protegido por algo mayor que tú, porque estás sostenido por una verdad que no cambia. La firmeza espiritual no se mide por tu habilidad de evitar las pruebas, sino por tu capacidad de resistirlas sin perder la fe, de atravesarlas sin ceder tu identidad, y sobre todo de salir de ellas con un testimonio que glorifique a Dios. Porque hay algo que las pruebas hacen que nada más puede lograr: te dan autoridad, no solo por lo que sufriste,
sino por lo que venciste. Nadie puede hablar con poder sobre lo que no ha vivido, pero cuando pasas por el valle y permaneces firme, tu voz adquiere peso, tu oración se llena de fuego, tu presencia se convierte en consuelo para otros. Dios no necesita que escapes del día malo, necesita que aprendas a estar firme en Él, porque cuando lo haces, no solo vences al enemigo, también inspiras a otros a permanecer. En un mundo donde tantos se rinden, los que resisten se vuelven señales vivas del reino. Y tú puedes ser una de esas señales, una persona que, aunque todo a su alrededor se sacude, no se cae, porque está afirmada en la roca que es Cristo. Esto no es una teoría, es una promesa, es un llamado, es una invitación a revestirte cada día, a prepararte para lo que venga, sabiendo que Dios nunca permitirá una prueba sin antes darte los recursos para superarla. Él no te lanza a la batalla desarmado. Él te da la armadura, Él te capacita, pero tú necesitas tomarla, vestirla, usarla, porque el día malo llega, pero también se va, y cuando se va, lo que queda es la firmeza de aquellos que no se dieron. Tú estás llamado a ser uno de esos, uno que se viste con la verdad cuando todo es mentira, que sostiene la fe cuando todo parece perdido, que proclama la palabra cuando otros callan, que camina en justicia cuando muchos ceden a la corrupción, uno que permanece cuando otros se rinden. Y esa firmeza, cultivada en la prueba, es lo que transforma tu vida y la vida de los que te rodean. En el capítulo 3 del libro de Daniel encontramos una escena que, más allá de su espectacularidad, es una revelación profunda sobre cómo Dios permite pruebas para afirmar, no para destruir. Nabucodonosor, rey de Babilonia, manda a construir una estatua de oro y decreta que todos deben adorarla. Sin embargo, 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, se niegan a postrarse. No se rebelan por orgullo, sino por fidelidad. No ceden ante la presión del sistema, porque su raíz no está en lo visible, sino en lo eterno, y por ello son lanzados al horno de fuego ardiendo. Lo más impactante de este relato no es solo su valentía, sino lo que ocurre dentro del fuego. Ellos no fueron librados de la prueba, fueron acompañados en ella. Porque cuando Nabucodonosor mira dentro del horno, no ve 3 hombres atados y sufriendo, ve 4 hombres libres caminando, y uno de ellos se parece a un hijo de los dioses. Esa es la promesa para quien permanece firme en medio de la prueba. No camina solo, camina con el Hijo del Dios viviente. El horno representa todo lo que amenaza con consumirnos: la presión social, la crítica, la persecución, la injusticia, el miedo. Y sin embargo, la historia nos muestra que Dios no siempre nos saca del horno, pero sí nos entra con nosotros. El verdadero milagro no fue que los 3 jóvenes no fueran lanzados, sino que dentro del horno no se quemaron. Sus ropas no fueron dañadas. Su piel no fue tocada, ni siquiera olían a humo, porque cuando Dios está contigo en la prueba, ni el fuego más ardiente puede dejar cicatriz. Ellos no sabían si iban a ser librados. De hecho, dijeron: nuestro Dios puede librarnos, pero aunque no lo haga, no serviremos a tus dioses. Esa es la clase de fe que conmueve el cielo. Una fe que no se basa en el resultado, sino en la convicción. Una firmeza que no depende del milagro, sino del carácter. Una fe que honra a Dios no solo por lo que hace, sino por quien Él es. Muchos hoy viven para evitar el horno, hacen todo lo posible por no ser probados, por evitar el conflicto, por mezclarse con la multitud. Pero hay un nivel de gloria que solo se revela en el fuego. Hay una cercanía con Dios que solo se experimenta en el crisol. Hay una libertad que solo se alcanza cuando eliges la fidelidad sobre la comodidad. Porque esos 3 jóvenes no fueron solo librados, fueron promovidos. Al salir del horno, Nabucodonosor reconoció al Dios verdadero y los ascendió en su reino. Cuando permaneces firme en la prueba, no solo te salvas a ti, impactas a otros. Tu testimonio se convierte en un mensaje que transforma. Tu fidelidad en el horno puede despertar fe en corazones apagados. Porque cuando el mundo ve que no te quebraste, que no renegaste,
que no te vendiste, algo se activa. El fuego no solo te purifica, también te legitima. Te da una autoridad que nadie puede negar. Hay algo más. Los hombres fueron lanzados atados, pero dentro del horno estaban sueltos. ¿Y si la prueba que tanto temes es en realidad el lugar donde Dios va a romper tus ataduras? ¿Y si lo que pensabas que te destruiría es lo que Dios usará para liberarte? Porque muchas veces las llamas no vienen para herirte, sino para deshacer lo que te mantenía limitado. El fuego en manos de Dios no destruye, transforma. Tal vez tú también estás en medio de un horno. Estás sintiendo el calor de la presión, el peso de las circunstancias, el juicio de los demás. Pero si has sido fiel, si has decidido no arrodillarte ante lo que el mundo adora, entonces no estás solo. Hay uno que camina contigo, que te guarda, que te sostiene. Su presencia es más real que el fuego. Su paz es más fuerte que el dolor. Su compañía es suficiente para atravesar cualquier tormenta. Permanece firme, no porque no sientas miedo, sino porque confías en quien está contigo. No porque tengas todas las respuestas, sino porque sabes quién es tu Dios. Y si Él permitió esta prueba, es porque algo poderoso va a salir de ella. Como aquellos 3 jóvenes, saldrás del horno diferente, más fuerte, más libre, más lleno de gloria. Y si hasta aquí esta palabra ha encendido algo en tu espíritu, no te detengas. Este canal está siendo usado por Dios como un espacio donde los que están en medio del fuego encuentran dirección, fuerza y consuelo. Suscribirse a este canal no es un acto superficial, es un compromiso espiritual. Es como decir, no camino solo. Soy parte de una comunidad de fe que no se dobla, que permanece firme, que sigue creyendo cuando todo arde a su alrededor. Hoy más que nunca, necesitamos hombres y mujeres como Sadrach, Mesach y Abednego. No figuras perfectas, sino fieles. No héroes sin miedo, sino creyentes con determinación. Personas que, en medio del horno, no pierden su identidad, porque Dios no ha dejado de entrar al fuego por sus hijos. Y tú eres uno de ellos. El horno no será tu fin. Será el lugar donde muchos verán que Dios está contigo. Será tu escenario de victoria. Y la prueba que hoy enfrentas será el testimonio que mañana edifique a otros. En el Salmo 66, versículos 10 al 12, encontramos una confesión poderosa del salmista que revela el misterio divino detrás de muchas de nuestras pruebas. Dice así: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste apretura sobre nuestros lomos, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Este pasaje no describe sufrimientos aleatorios, habla de procesos con propósito. Cada etapa dolorosa es una herramienta en manos de Dios, diseñada para producir algo más grande de lo que podemos imaginar. El salmista no niega el dolor. Reconoce que fue Dios quien permitió el fuego, la red, la apretura, no porque se haya olvidado de ellos, sino porque estaba afinando algo en su interior, como la plata que necesita pasar por el fuego para que se le quite la escoria. Así también nuestras almas son trabajadas en el crisol de las circunstancias. Y al final, lo que parece injusto se transforma en una plataforma de abundancia. Muchas veces pedimos bendición, sin entender que la bendición requiere capacidad para sostenerla. Queremos expansión, pero sin estructura interna. Queremos que Dios nos use, pero sin el peso del carácter que se forma en la adversidad. Es por eso que las pruebas no son retrasos, son preparación, son el taller invisible donde Dios trabaja en lo profundo, porque solo después de pasar por el fuego podemos ser llevados a la abundancia, sin que esa abundancia nos destruya. Mira lo que dice el salmista: nos sacaste a abundancia. No dice, logramos salir por nuestra cuenta. No fue fruto del esfuerzo humano. Fue Dios quien los llevó del fuego a la plenitud.
Y eso nos habla de un Dios que no solo permite la prueba, sino que también diseña la salida. Un Dios que nunca abandona, aunque por momentos se oculte, que está presente en cada lágrima, en cada noche en vela, en cada pregunta sin respuesta. Este salmo es una llave para entender que la prueba no es castigo, es afirmación. Dios no prueba lo que desprecia, prueba lo que ama. No somete a fuego a lo que no tiene valor. El oro y la plata pasan por el horno porque su esencia lo vale. Lo mismo ocurre contigo. Si estás pasando por pruebas intensas, no es señal de abandono, es señal de propósito. Dios está afinando algo precioso en ti. Tal vez lo que Él ve aún no lo ves tú, pero no por eso es menos real. En ocasiones, Dios permite que otros cabalguen sobre nuestras cabezas. Permite que seamos humillados, incomprendidos, incluso traicionados, pero detrás de cada una de esas experiencias hay una obra secreta. Dios está anclando tu identidad, rompiendo la dependencia del reconocimiento, afirmando tu carácter en lo eterno y no en lo circunstancial. Porque quien ha sido probado en la oscuridad brilla con luz auténtica cuando llega la hora de la manifestación. La vida del creyente no es una línea recta ascendente, está llena de valles, de quebrantos, de giros inesperados, pero lo que marca la diferencia es cómo enfrentamos cada etapa. Nos amargamos o aprendemos, nos retraemos o profundizamos, nos alejamos de Dios o nos rendimos aún más. La prueba tiene el poder de endurecer o de transformar, y la clave está en nuestra postura interna. Este pasaje del Salmo 66 es una invitación a mirar hacia atrás y reconocer que, aunque dolió, fue necesario, que aunque costó, nos hizo crecer, y que al final, el Dios que permitió el fuego también fue quien abrió la puerta hacia la abundancia. Porque lo que te está pasando no termina en ceniza, termina en fruto, en bendición, en testimonio. Y si hasta aquí esta palabra está resonando en tu espíritu, hay algo que necesitas entender. Este canal no solo entrega enseñanzas, está ayudando a construir estructuras internas en miles de personas que, como tú, están siendo afinadas por Dios. Cada reflexión, cada enseñanza, cada pasaje que compartimos aquí es parte de un proceso mayor. Y si sientes que formas parte de este proceso, es porque ya estás caminando con propósito. La prueba que vives no es casualidad, es parte de tu diseño. Por eso, suscribirse a este canal no es solo recibir contenido, es afirmar tu fe, es elegir ser parte de una comunidad que no niega el dolor, pero tampoco se rinde ante él, que no escapa del horno, sino que camina con esperanza en medio de él. Cada vez que participas aquí, estás sembrando firmeza en tu espíritu. Estás diciendo, yo también estoy siendo afinado y no voy a retroceder, porque sabes que al final Dios te sacará no a cualquier lugar, sino a abundancia. En la segunda carta a los Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo nos revela un misterio que ha desconcertado e inspirado a generaciones de creyentes. Él habla de una experiencia espiritual extraordinaria, una revelación celestial que pocos hombres han vivido. Pero inmediatamente después de compartir esto, confiesa que le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba, una prueba constante que le impedía exaltarse. Pablo oró 3 veces para que esa carga le fuera quitada, y la respuesta de Dios fue clara, firme y profundamente transformadora. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Con esas palabras se nos revela una de las verdades más impactantes de toda la vida cristiana. Dios no siempre quita la prueba. Dios no siempre elimina lo que nos incomoda, lo que nos limita, lo que nos hace sufrir. A veces, su respuesta no es liberación, sino gracia. No es escape, sino fortaleza. No es la supresión del problema, sino la manifestación de su poder dentro de él. Pablo, uno de los hombres más usados por Dios, no fue exento de la aflicción, y sin embargo, en medio de su dolor, experimentó un nivel de poder que no habría conocido de otro modo. La prueba de Pablo no era un error, era un canal,
un acceso a una dimensión de dependencia que solo se alcanza cuando todo lo demás falla. En un mundo que exalta la autosuficiencia, el mensaje del aguijón es un escándalo. Dios no se gloría en tu fuerza, se gloría en tu debilidad. No espera que llegues perfecto, espera que llegues quebrado, pero rendido. Porque mientras más consciente eres de tu fragilidad, más espacio hay para que su poder fluya a través de ti. Este principio lo cambia todo. Nos libera de la tiranía de tener que ser fuertes todo el tiempo. Nos permite abrazar nuestra humanidad sin caer en la desesperanza. Nos enseña que no hay contradicción entre ser probado y ser amado, entre ser débil y ser útil, entre tener luchas internas y ser instrumento del reino. Pablo no fue menos apóstol por su aguijón, fue más sensible, más humilde, más consciente del poder que habitaba en él. Tal vez tú también tienes un aguijón, algo que no se va, una batalla constante, una limitación que no entiendes, y quizás, como Pablo, has orado, has ayunado, has clamado y no has visto la respuesta que esperabas. Pero, ¿y si la respuesta no está en la desaparición del problema, sino en la revelación de una gracia que te sostiene en medio de él? ¿Y si ese dolor es el canal por donde Dios está perfeccionando algo eterno en ti? Hay personas que llevan años creyendo que algo en ellas está roto, que nunca serán usadas por Dios porque no han sido liberadas de ciertas luchas. Pero este pasaje nos enseña que no es la ausencia de prueba lo que te hace útil, sino la presencia de gracia. Pablo no dijo, me glorío en mis logros, dijo, me glorío en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esa es la clave. No se trata de negar el dolor, se trata de convertirlo en altar, de permitir que, en ese lugar donde más te duele, Dios ponga su gloria. Es en la prueba que se forma el testimonio, es en la debilidad que se demuestra la fidelidad, es en la carga que se revela la dependencia. Pablo entendió que su aguijón no era una maldición, sino una puerta. No era un estorbo, era un recordatorio constante de que todo lo que hacía no era por él, sino por la gracia que lo sostenía. Por eso pudo decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y ese es el mensaje para ti hoy. Que no necesitas estar libre de toda aflicción para ser eficaz, que no necesitas tener una vida perfecta para llevar fruto, que no necesitas ser invulnerable para ser firme. Lo que necesitas es gracia, y esa gracia ya está disponible, ya está obrando, ya está sosteniéndote, aunque no lo veas. El poder de Dios no está esperando que seas fuerte, está esperando que seas sincero, que reconozcas tu límite para que Él pueda actuar sin estorbos. Hay quienes creen que su debilidad los descalifica. Pero en el reino de Dios, la debilidad puede ser precisamente lo que te califica, porque el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, porque el que reconoce su necesidad atrae la presencia divina, y porque quien ha sido quebrantado puede hablar con una autoridad que no nace del orgullo, sino de la experiencia. Hasta este punto, quizás ya lo estás entendiendo. Dios no permite pruebas para verte caer, sino para verte más firme, más consciente de su gracia, más unido a su propósito, más maduro en tu fe. Lo que estás viviendo no es un error, es un proceso. Y si te mantienes, si no huyes, si te rindes a su voluntad, descubrirás una fuerza que no proviene de ti, sino de lo alto. Estás llegando al final de este viaje, y como te prometí al inicio, esta penúltima enseñanza puede contener la clave que estabas necesitando. Porque entender que tu debilidad no es tu enemigo, sino el terreno donde Dios edifica su gloria, cambia por completo la manera en que vives tus pruebas, ya no como víctimas, sino como portadores de una gracia poderosa, ya no como náufragos, sino como testimonios vivientes de que la presencia de Dios no se aleja en el dolor, sino que se manifiesta con más intensidad. Permanece, no por fuerza, sino por fe, no porque todo esté bien,
sino porque sabes que aquel que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará. El proceso que vives tiene sentido, y ese sentido es eterno. Has llegado hasta aquí, y eso ya es motivo de celebración. No es casualidad que estés escuchando estas palabras en este momento de tu vida. Cada segundo invertido en esta reflexión es una inversión en tu alma, en tu crecimiento espiritual, en tu relación con Dios. Este camino de fe no es fácil ni cómodo, pero es el camino que transforma, que forja carácter, que abre puertas a realidades que van más allá de lo visible. Al recorrer juntos estas enseñanzas, hemos descubierto un principio fundamental. La vida cristiana es un proceso de transformación que incluye pruebas, momentos de debilidad y desafíos. No estamos solos en esta travesía. Dios camina con nosotros en cada paso, en cada caída, en cada levantada. Y su propósito no es simplemente sacarnos del dolor, sino usarnos para un propósito mayor, eterno y glorioso. Piensa en la metáfora del alfarero y la vasija. La vasija no se convierte en obra maestra sin ser moldeada, sin ser golpeada, sin ser apretada, sin pasar por el fuego. Lo mismo ocurre con tu vida. Las pruebas no son para destruirte, sino para darte forma, para preparar una vasija que contenga el agua viva, que lleve bendición a otros, que refleje la gloria de Dios en medio de un mundo sediento. Este proceso es una invitación a mirar más allá de lo inmediato, a confiar no en las circunstancias, sino en el Dios que sostiene el universo y que conoce cada detalle de tu historia. Porque mientras tú ves solo el fuego y el agua, Dios ve el producto final, una persona renovada, fortalecida, capaz de dar testimonio, de mostrar esperanza y de irradiar paz. Quiero felicitarte por llegar hasta aquí. No es poca cosa sostener la atención y el corazón en una palabra que confronta, que desafía y que invita a crecer. Eso demuestra que en ti hay un espíritu dispuesto, un alma hambrienta de verdad, un corazón que anhela más de Dios. Y eso es lo que marca la diferencia. Ahora, en este momento de cierre, quiero que sientas en tu corazón el llamado a comprometerte con esta verdad, no solo como un conocimiento más, sino como una realidad que transformará tu vida. Comenta paz en Cristo como un sello de este compromiso. Que sea una declaración que te recuerde que pase lo que pase, en medio de la prueba, en medio del dolor, hay paz que supera todo entendimiento. Suscribirte a este canal es más que un clic. Es un acto de fe, una afirmación de que quieres caminar junto a una comunidad que busca la verdad, que no se conforma con lo superficial, que anhela crecer espiritualmente y que sabe que la transformación es un proceso constante. Aquí encontrarás contenido que alimenta el espíritu, que fortalece la mente y que aviva el corazón. Compartir este mensaje es multiplicar esperanza. Muchas personas están pasando por pruebas, incertidumbres y dudas. Este mensaje puede ser el faro que necesitan para no rendirse, para encontrar sentido en sus luchas, para descubrir que en la debilidad puede haber fortaleza y en la oscuridad luz. La vida no es lineal, pero es bella en su complejidad. Cada prueba, cada caída, cada momento de incertidumbre es parte del tapiz que Dios está tejiendo. Y tú eres una pieza única, irrepetible, indispensable. No te compares. No te desanimes. Confía en que cada detalle tiene un propósito y que la fidelidad de Dios no falla. Imagina un jardín. Para que florezcan las flores más hermosas, el jardinero debe podar, limpiar, remover piedras y tierra. A veces parece que destruye, pero en realidad está preparando el terreno para la belleza. Así actúa Dios en tu vida. Cada proceso que parece doloroso es una poda que abre espacio para lo nuevo. Cada prueba es un paso hacia la floración. Permanece firme. Mantén tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él conoce tu dolor, tus dudas, tus miedos y te sostiene con amor eterno.
No estás solo, no has sido olvidado. El camino puede ser duro, pero la recompensa es eterna. Te invito a quedarte en silencio unos minutos, dejando que estas palabras penetren en tu espíritu. Que la música y la calma te acompañen y que puedas sentir esa paz profunda que solo Dios puede dar. Recuerda que este es solo el comienzo de un viaje que, aunque desafiante, es lleno de esperanza. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por tu disposición a crecer, a aprender, a vivir con propósito. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús te acompañen siempre. Paz en Cristo.